Buenas tardes, yo les voy a impartir unas pequeñas charlas sobre cirugía menor. Mi nombre es Angie Noemí Alvarado Zelaya y comenzamos. Cirugía menor. Cirugía menor es un conjunto de técnicas quirúrgicas de corta duración que se aplican generalmente sobre las estructuras superficiales. Bueno, ¿qué significa superficiales? Puede ser cuando tiene una cortadura profunda, que para que el tejido que esté separado se le pueda hacer una pequeña suturación para que se pegue, o sea, se unan los dos tejidos y se vaya pegando poquito a poquito. Bueno, suelen requerirse, para estas cirugías menores, suelen requerirse aplicar una anestesia local y se realiza que lleva con una mayor riesgo y mínima complicaciones. Bueno, ¿cuáles son los diferentes tipos de cirugía? Hay diferentes tipos de cirugía que uno no sabe a veces. Uno solo dice que va a ir a hacer una pequeña sutura y ya. No. Vale. Cirugía mayor. Esas cirugías son las de la cabeza, cuello, cuando uno se corta, tiene una profunda herida en el tórax, también en pecho y en algunas cirugías del abdomen. O sea, esas son cirugías mayores. ¿Por qué son mayores? Porque tienden a ser profundas y de mayor riesgo. Cirugía menor. Estas cirugías se les hacen mayormente a los niños. ¿Por qué? Se coincide porque son menores, porque son solo una pequeña, ¿cómo se llama? Una pequeña herida que solo necesitan algunos cuantos puntitos, entonces se le llama cirugía menor. Cirugía electiva. También está cirugía electiva y cirugía de emergencia de urgencia. ¿Por qué urgencia? Porque esta tiende a ser demasiado complicado. Ya puede ser profundo porque los tejidos están separados. Entonces tiende a ser esa mayor urgencia. Bueno, como pueden observar aquí en estas imágenes, aquí se le está aplicando una cirugía menor. ¿Por qué? Porque aquí tiende a ser una mayor, ¿cómo se les dice? Herida. Entonces aquí se necesita pinzas, agujas y para llevar a cabo estas cirugías nos podemos poner guantes, tenemos que tener bastante cuidado con esto para no contagiarnos ni contagiar al paciente que se le va a atender. Bueno, tipos de agujas que se pueden utilizar, que son triangular convencional, triangular o corto inverso, de espátula, cilíndrica, tapercu y de punta roma. Triangular y conversal, ¿por qué? Son dos bordes cortantes opuestos y un tercero dentro de la curva, o sea que la aguja es así curviada, entonces al unir el tejido, entonces es demasiado más fácil porque es curviada. Bueno, aguja triangular converso. Esa aguja son los bordes cortantes laterales en espátula para que las capas de esclerótica del tejido corneal para una mayor control. ¿Por qué mayor control? Porque así va a ser súper más fácil llevar a cabo la pequeña sutura que uno va a estar haciendo, ya sea una pequeña, ¿cómo se llama? Cirugía que le van a hacer, entonces será más fácil. Aguja cortante compuesto de, ¿cómo se llama? Adelgaza compresiones para los tejidos duros, o sea, esas suelen ser las agujas de espátula. ¿Por qué? Porque el tejido está demasiado duro, entonces como las otras agujas no lo van a poder hacer, entonces estas sí. Cuerpo que se lleva adelgaza progresiva para la designación de Roma, sutura de tejidos fiable. O sea, ya que sea fiable quiere decir cuando vayan a examinar algún cuerpo o algo así que está muy duro, fiable, pues entonces eso significa esa cirugía menor. Bueno, los calibres de estas cirugías son los materiales de cirugía que se refiere al diámetro.
que es el diámetro de la hebra y se indica con los números. Cuando mayor sea el número de 0, entonces menor va a ser el grosor, o sea, menor va a ser lo que le van a poner ahí unos puntitos, o sea, hacerle una pequeña sutura simple del hilo, y al contrario, que si es mayor el número, mayor va a ser el grosor. ¿Por qué? Porque es mayor herida y tiene que ser complicada. Entonces eso significa bueno, porque es demasiado importante aplicar una cirugía en una herida. Es demasiado importante porque se realiza para solventar pequeños problemas mediante procedimientos sencillos. O sea, eso quiere decir que es demasiado importante porque una herida a uno no se le va a curar así tan fácilmente. No, se les hace por eso una pequeña sutura. Uno si se golpea y se abre, tiene que ir al médico porque se le va a podrir y necesita hacerle una pequeña sutura. Por eso son demasiado importantes las suturas, o sea, cirugía menor. Por eso muchos dicen que le va a poner café. No, más bien se le va a podrir y es mejor que le vayan a hacer una pequeña sutura al médico para que uno se pueda recuperar pronto, no tan pronto, dependiendo de cuánto sea la herida que se hizo. Bueno, eso vamos a decir que existen 7 tipos de sutura. Vamos a ver, esos 7 tipos de suturas son: nudo simple. Nudo simple significa, es la más utilización en atención primaria. ¿Por qué primaria? Porque es, ¿cómo les puedo decir? Es una herida, una pequeña herida, pero necesitan unos cuantos puntos. Sutura discontinua, muy fácil de aplicar en cualquier lugar sin exceso de tensión. O sea, puede ir a un centro de salud o alguien que sepa. Son suturas que uno las debe de hacer, pero debe de llevar consumo unas reglas. Tiene que usar guantes, tiene que usar también unas importantes agujas. Entonces esas son. Sutura intradérmica continua, perfecto para heridas largas, o sea, ya sea de aquí a de aquí, digamos aquí. Esas son largas. Rectales de tensión. ¿Por qué intradérmica? Porque son largas y necesitan mucho más suturas. Entonces eso. Punto colchonero. Es el recomendado para zonas de la piel laxa. Bueno, también hay otra que es laceración del cuero cabelludo, o sea, puede ser aquí que tenga una pequeña herida, entonces por eso se le llama cuero cabelludo, porque es tiende a ser un poquito más gruesecito. Si la herida es lineal y simple, no complicarse y utilizar grapas, dice ahí. Entonces, ¿por qué utilizar grapas? Porque si la herida es lineal, entonces uno debe de hacer una pequeña complicaciones. Bueno, sutura de esquina. Ante una herida triangular con esquinas difíciles de repararse y no hay duda. Bueno, de esquina a esquina. Por eso significa, es demasiado importante este tema por cirugía menor. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que no va a los médicos a hacerse unas pequeñas suturas y deja que las heridas se sanen así y tienden a hacer, los tejidos se van pudriendo y a veces son más complicaciones para los doctores. Entonces es demasiado importante hacerse unas suturas. Bueno, los médicos suelen utilizar varios instrumentos, miren, porque uno cuando va a hacer una sutura no lo va a agarrar con la mano, no. Por eso hay unas pinzas especiales que las pueden ver aquí. Miren, estas son pinzas especiales para hacer una sutura o cirugía menor. Bueno, muchas gracias, eso es todo. Espero que les haya gustado y que Dios me los bendiga.